Bueno, quisiera saludar a los hermanos y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en mi hogar, nuevamente con este pequeño ejercicio, con la ayuda del Señor. Mi nombre es Orlando Rodulfo y yo creí en el Señor un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Nunca se me olvida esa experiencia y yo quisiera que ojalá usted también pudiera tener la experiencia de la salvación de su alma. Es un regalo gratuito de parte de Dios. Solamente si usted se arrepiente de su pecado y cree en el Señor. Quisiera cantar un himno de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en todo el mundo entero. Yo escuché el mensaje de salvación en las asambleas de aquí y en otras asambleas y creí aquí en mi casa porque no soporté más la carga de mi pecado, el peso que tenía en mi corazón, y humillado fui al único que puede salvar, al Señor Jesucristo. Esa noche comprendí que Él murió por mí, que fue sepultado y resucitó y que era el único que me podía salvar. Y acudí a Él y Él perdonó mis pecados y tengo seguridad de mi salvación. El enemigo siempre dispara sus dardos como para hacerle dudar a uno de la salvación, pero yo tengo seguridad de lo que yo recibí en mi corazón. Uno lee la escritura y el mismo enemigo le decía al Señor: si eres hijo de Dios. Así a veces uno escucha las voces: si eres hijo de Dios. Yo tengo seguridad de mi salvación. El Señor dice en la escritura: nadie las arrebatará de mi mano. El que me salvó, estoy en las manos de Él. Y Él es el que nos guarda y nos guía aquí en esta esfera terrenal. Y puede ser tu guía también, amigo, que no eres salvo. Quisiera cantar una sola estrofa del himno número 13. Aún hay lugar, escucha pecador, en el banquete eterno del Señor. Oh sí, hay sitio para ti. Quisiera leer en Mateo 5 el sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud subió al monte. Esto está en Mateo 5. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, vemos aquí unas enseñanzas del Señor hacia los discípulos. Y el Señor les abrió su boca y les enseñaba diciendo. Él vio una multitud de personas, Él les enseñaba, Él sanaba a personas, pero subió al monte y sentándose vinieron a Él
sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo a ellos: bienaventurados los pobres en espíritu. Esto es lo contrario a lo que la autosuficiencia que el hombre pueda tener delante de Dios para resolver sus pecados delante de Dios por su astucia. A veces personas quieren dar a entender que hacen sus buenas obras y supuestamente obedecen a Dios y piensan que por estas cosas ellos tienen el derecho a la entrada al cielo, ¿no? El Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El pecado lo que trae es un pesar al corazón y lo que da es tristeza. Cuando nosotros no éramos salvos, cuando escuchábamos la palabra de Dios que abrían las escrituras, fuimos comprendiendo que estábamos caminando a espaldas de Dios. Esa fue mi situación. Yo bebía mucho licor. Yo comencé a andar en el mundo del pecado desde los 13 años y, como se lo he dicho, usé sustancias ilícitas y pasé una vida yo creí un 6 de febrero del año 2011, ya venía como 3 años anteriores escuchando el mensaje de salvación, pero yo pensaba que era algo como una religión más. Iba, escuchaba pero el Señor fue haciendo la obra en mi corazón, la palabra de Dios y el Santo Espíritu de Dios, y despertó mi conciencia y entendí que estaba perdido. Ya de ahí ya no veía las cosas de esa manera. Ya había una preocupación en mi corazón y empecé a indagar, tratar de buscar la salvación, y no podía por mis propios medios, pero era Dios que estaba haciendo la obra en mi corazón. No entendía cómo ser salvo. El 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche fue el Señor que me ayudó a entrar por la puerta. Yo me acuerdo que un siervo del Señor que predicó, él habló mucho sobre la condenación eterna, pero él presentó también al Señor Jesucristo y él decía: Él murió por ti y murió por mí. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Él es el único que te puede salvar. Él hacía hincapié que ellos no podían salvar, y era una gran verdad que ahora la comprendo con mucha realidad. Ellos no me podían salvar. Era el único que me podía salvar, el Señor, y el interés que había en mi corazón. Y así, ojalá tú tengas el pesar, la tristeza en tu corazón por el pecado, hayas comprendido que vas a espaldas de Dios y que tú puedas orarle: Señor, ayúdame a entender el plan de salvación. Necesito la salvación porque no quiero ir a la condenación eterna. Yo no quería ir a la condenación eterna. Había un vacío en mi corazón. Desde antes de escuchar el mensaje del Evangelio, había un pesar en mi corazón, había un vacío. Este mundo no me llenaba, el licor, nada de esto. Bebía, era un gozo momentáneo y después con la misma tristeza. Conociendo que había un Dios en el cielo, pero sin saber que lo estaba ofendiendo. Cuando escuchas el Evangelio, el mensaje de la predicación, recibes un tratado, Dios te está hablando y te va a hacer entender que estás caminando a espaldas de Dios, desobedeciendo sus leyes divinas, hijos de desobediencia, caminando al rumbo a la condenación eterna. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
si no aseo como niño, no podré entrar al reino de los cielos. Un niño se humilla para poder alcanzar alguna cosa que él desea. Es necesario humillarse delante de Dios y creer lo que dice Dios en su palabra. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la heredad. Aquí van unas características de lo que es una persona salvada después que se humilla y cree. Los que tienen hambre y sed de justicia, cuando leemos en Romanos 10 versículo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. No justificarte por ti mismo. La justificación la puedes alcanzar es por la fe en el Señor Jesucristo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Los hebreos sufrieron en el camino. Ellos pasaron muchas cosas pero ellos estaban con su mirada puesta en el galardón, en el Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Y vemos por todo lo que ellos estaban pasando, pero ellos tenían su mirada que en el cielo, por lo que le esperaba en el cielo, las promesas del cielo. Y conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. A nosotros nos esperan las glorias eternas. Nosotros no las vemos, pero nosotros sabemos que algún día vamos a estar en el cielo, tarde o temprano. Y en el libro de Apocalipsis también lo dice, en Apocalipsis 22 versículo 3: y allá no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, que somos los salvados, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor la iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Pero en cambio, el que se va sin salvación, dice que va a estar, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, y el diablo van a estar atormentados día y noche por los siglos de los siglos, el maligno y todos los que hayan rechazado al Señor. Ya nosotros vemos a Dios a través de las Escrituras. No lo vemos, sino lo vemos como por los ojos de la fe, como lo contemplaron los hebreos con persecuciones. Pero nosotros también padecemos aquí en esta tierra, porque la fe de nosotros no es aceptada por los que no son salvos. Ellos se burlan, y muchos que dicen ser creyentes, que están dentro de congregaciones, ellos viven sus vidas como con los inconversos, y no son la sal de la tierra. Parecieran más bien el azúcar, porque comparten con ellos y son como no son la sal, no están dando lo que el Señor. Vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y fuera y hollada por los hombres. Entonces vemos aquí otra característica: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros no padeceremos persecuciones físicas, que el Señor nos guarde, aunque no sabemos qué pudiera suceder más adelante en una nación y pudiéramos padecer persecuciones y pudiéramos ser maltratados de otra manera físicamente, verbalmente, uno no lo sabe, pero nosotros los salvados experimentamos desprecio de parte de los que no son salvos a causa de nuestra fe. Pero el Señor dice: bienaventurados, porque cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor se lo estaba advirtiendo a ellos, pero los profetas también padecieron. Entonces quiere decir que nosotros también, en esta época, la prueba de un salvado es que en este mundo Él es la sal, Él no es el azúcar como algo dulce para caerle bien a todo el mundo. Bienaventurados los que padecen, porque la misma escritura dice que en Pedro, en una de las cartas de Pedro: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, porque como si alguna cosa extraña o aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay un precioso himno que dice: si sufrimos aquí, reinaremos allí. Y este himno fue escrito con una escritura de las mismas cartas de Timoteo. Bienaventurados soy cuando los desprecien aquí. Amigo o amiga que no eres salvo, tal vez tú no has creído en el Señor porque tú sabes que puedes sufrir el vituperio, pero es mejor padecer aquí las burlas y todas estas cosas, y que por todo esto, que ir al lugar de condenación eterna a pasar toda la eternidad. Porque lo que nosotros pasamos aquí, los desprecios, las burlas, y en países donde padecen persecución los hermanos y parten de esta esfera terrenal, pero nuestras almas están allá arriba, están muchos ya con el Señor, y tal vez está el mayor grueso de la iglesia allá arriba, y tal vez nosotros somos las últimas piedras de la edificación, y pudiera ser que el Señor viniera mañana, pudiera venir pronto y nos saca de aquí, y van a venir juicios sobre esta tierra, y todos los que no son salvos, que rechazaron el mensaje, no van a poder ser salvos, y ahí lo más seguro van a estar familiares de muchos hermanos. El Señor murió por ti, Él hizo la obra de redención, Él era el único que podía pagarle la deuda al Padre, y Él es el que fue crucificado, con su preciosa sangre pagó lo que ni tú ni yo íbamos a poder pagar, porque la paga del pecado es muerte, y en el Señor no había pecado. Fue sepultado, y la garantía de nuestra salvación es que Él resucitó y Él vive y está a la diestra de Dios Padre. Así que, amigo o amiga que no eres salvo, ojalá la palabra de Dios haya quebrantado tu corazón, y que tú sientas el verdadero deseo en tu corazón de ser salvo. Eso no es algo fácil. Yo te voy a querer decir una cosa: cuando yo no era salvo, había una angustia que si yo te pudiera explicar la angustia que había en mi corazón, que me sentía pequeño delante de Dios. Yo salía a veces para el patio y lloraba: Señor, ayúdame a ser salvo, yo quiero ser salvo. No quiero ir para ese lugar de condenación eterna. Y esa noche, el 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche, le clamé a Él por salvación, porque pude comprender
a la ayuda de Él, que Él murió por mí, que fue sepultado y resucitó, y creí en un Cristo vivo. Cree en el Señor Jesucristo, amigo, y serás salvo.